Gloria, gloria al Cordero, alabado sea su nombre santo y glorioso. Vamos a estar en esta hora, mis amados hermanos, tomando la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Bendito Padre Santo y bueno, a ti venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte honra, gloria, alabanza, para darte gracias por tantas maravillas que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias por escogernos, Señor, y amarnos para tu gloria. Gracias por tu amor tan grande, maravilloso, excelso y glorioso, Dios y Padre. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por estar con nosotros todos los días. Gracias por tu Espíritu Santo que nos aconseja cada día, Señor amado. Gracias, gracias por todas tus obras maravillosas. Gracias, en esta hora pedimos que nos sigas enseñando, aconsejando, ayudando a vencer a toda obra mentirosa del diablo. Gracias, poderoso Dios. Gracias. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar viendo un mensaje titulado Haciendo morir las obras de la carne. Primeramente tenemos que entender, hermanos, que nosotros no nos consideramos ni debemos para nada considerar nuestra carne. La palabra dice que si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él. Y Cristo en los días de su carne sufrió, padeció, murió por nosotros. La Escritura dice que porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió nuestro Señor Jesucristo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y vemos, hermanos, que si nosotros estamos vivos en Cristo, entonces ya no vivimos para nosotros. El vivir para la carne o ser carnal significa vivir para uno mismo, es pensar en su ego, tener propósitos, metas, tener orgullo, sabiduría en su propia opinión, tener caprichos, antojos, gustos, tener preferencias carnales, naturales, relaciones naturales. Eso es la vida carnal, la vida animal, la vida que está en condenación. Hay una vida preciosa que es una vida espiritual, una vida que ya no es conforme a los pensamientos naturales, sino conforme a la palabra de Dios. Por esto dice la Escritura que deudores somos, pero no a la carne. En la carne no se debe pagar ni agradar a nadie, porque la carne es traidora, la carne es enemiga del Espíritu, enemiga de Dios y enemiga de nosotros. Por eso tenemos que entender que ya no vamos a vivir en la carne, vamos a vivir en el Espíritu. Esto es de acuerdo a la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque la vida en la carne produce muerte, condenación, perdición. Por eso todos los carnales, aunque estén en las iglesias, siguen siendo carnales porque se guían con sus propios pensamientos, ideas. Tienen sus propios deseos, sus propias obras. El que vive para Dios ya no vive en sus propósitos egoístas, personalistas, sino que vive guiado por el Espíritu dentro de la voluntad perfecta de Dios. Por esto dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así es que hay que aprender a ser guiado, enseñado, crecido y madurado en el Espíritu, en la vida espiritual. Por eso también lo dice en Efesios capítulo 2, del versos 1 al 3.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos que el vivir en la carne produce muerte, muerte en delitos y pecados, por andar haciendo la voluntad de la mente y de los pensamientos. Éramos hijos de ira, éramos y estábamos bajo condenación, bajo el imperio de la muerte. Por esto es que no se trata de hacer nuestra voluntad, no se trata de hacer lo que queremos, sino lo que no queremos. La carne siempre pone sus ideas, sus cosas, pero el Espíritu guía a la perfección, a la verdad, a la santidad, a la justicia, mientras que la carne nos llama o nos pide diversión, nos pide cosas de este mundo. Por eso es que también la Escritura dice que el que tiene amor por el mundo no tiene el amor de Dios. El que tiene deseos por el mundo no conoce a Dios, y el que se une al mundo es un enemigo de Dios. Todo esto es claro en la palabra de Dios. Por eso es que al estudiar la palabra encontramos la verdad. Dice también en 1 de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí vemos que la vida eterna consiste en hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. La voluntad nuestra nos lleva a condenación. Por eso nadie puede agradar a Dios si está en su carne. Para agradar a Dios hay que negarnos a nosotros mismos de una manera total. Para agradar a Dios y servir a Dios hay que dejarlo todo por Cristo, darle el 100%. Hay que vivir, respirar, andar, hay que hacer todo para Cristo y por la palabra, orando, clamando día a día, cada momento, cada instante de nuestra vida. Tenemos que estar en el Espíritu, no ceder para nada a la carne, porque la carne es traidora, es enemiga. La carne, el diablo usa la carne, es la carnada del diablo. Por eso toda persona carnal es imposible que pueda agradar a Dios y que pueda salvarse. Para ser espiritual hay que experimentar un nacimiento nuevo, una vida nueva, un crecimiento espiritual. Por esto el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Juan 3, versos 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí el Señor Jesucristo le está diciendo a este señor doctor de la ley, estudioso de la Biblia, pero sin entendimiento ni discernimiento, como la mayoría de los fariseos. Ellos tenían la Torah y la enseñaban, pero no les aprovechó ni para ellos ni para nadie, porque todos se perdieron, porque estaban aplicando la ley de Dios a su manera. Estaban viviendo según sus ideas, entendiendo y haciendo las cosas a su manera, pero no a la manera de Dios. No conocían ni discernían al Espíritu. Por esto es que no podían entender el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le está diciendo que hay un nacimiento nuevo, hay una vida nueva, porque hay una vida natural, carnal, animal, diabólica, humana, y hay una vida divina para los hijos de Dios. Hay una vida que viene de Dios, es la vida
que es por el Espíritu Santo en todos aquellos que obedecen a la palabra, que se dejan guiar, enseñar, conducir cada momento por el Espíritu Santo. Por eso es que no hay error. El Espíritu Santo nos lleva a la perfección, a la santidad. El Espíritu Santo nunca se equivoca. La carne es la que se equivoca a cada momento. Por eso es, hermanos, que hay abundancia de religiones en este mundo, porque son religiones carnales, son religiones de hombres, son doctrinas y mandamientos de hombres que no pueden agradar a Dios bajo ningún modo. Por eso que ellos niegan la obra de Dios diciendo no hay perfección, no hay santidad, no hay justicia, no hay verdad. Para ellos no hay nada porque ellos están en la carne, no pueden experimentar nada de lo que Dios da. Por eso, mis amados, les estoy explicando que la vida espiritual es la que trae perfección, crecimiento, plenitud. Por eso también dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versos 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos que en Cristo ya no cuenta la carne, ya no cuenta las relaciones carnales. En Cristo lo único que cuenta es la vida nueva, la vida espiritual que viene por la palabra, la vida de santidad, de justicia y de verdad en Jesucristo, en el Evangelio, en el nuevo pacto. Porque estar en el nuevo pacto no es, como muchos dicen, tener algunas ideas intelectuales o buenos deseos. El estar en el nuevo pacto es tener a Cristo reinando, viviendo en nuestro corazón, porque el nuevo pacto es Jesucristo mismo. Por eso es, hermano, no es una dogma religiosa o no es un montón de argumentos religiosos, filosóficos, sino más bien es tener a Cristo en el corazón, en la vida, porque Él es el nuevo pacto. Por eso dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vive para sí, sino para Él. Por esto es que podemos agradar a Dios. En Romanos capítulo 8 también dice el versos del 5 al 9, podemos ver: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Vemos, hermanos, que tenemos vida porque Dios nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu es el que nos lleva a vivir como Él. Por esto también dice en la otra porción que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Porque no es la gloria para nosotros, ni es por el poder de nosotros nuestra vida nueva, sino todo es obra de Dios, obra de su Espíritu, obra de Jesucristo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Él es el que es glorificado, Él es el que hace maravillas entre los creyentes, fieles y verdaderos. Él es el que nos lleva de victoria en victoria. También dice en Gálatas capítulo 3, podemos ver versos del 1 al 3. Los Gálatas fueron semejantes a las iglesias de este tiempo. Por esto Pablo los exhorta, diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Mira, la vida que Dios nos da es por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y es para vivir haciendo la voluntad de Dios, guardando todos los mandamientos de Dios, tanto los de la ley como del Nuevo Testamento o de Jesucristo. Pero estos Gálatas dejaron los mandamientos de Jesucristo, dejaron de vivir en la fe y se volvieron a la falsa ley que los fariseos. Ellos tenían la ley, pero no era la ley verdadera, sino una falsa, porque estaba mal interpretada, mal entendida, mal aplicada. Por eso que ellos eran carnales, no volvieron a la ley de Moisés o a la verdad, sino que ellos volvieron a la religiosidad, a las doctrinas de error de los judíos. Por esto es que Pablo los exhorta. No se está refiriendo a la ley de Jesús o a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es carnal, es espiritual, dice la Escritura, y es perfecta. En la ley de Moisés no hay pecado, va contra el pecado. Pero estos no volvieron a la ley de Moisés, sino a la ley de los fariseos, a la ley de las obras, a las obras de la ley, no a la ley, sino a las obras, es decir, a los entendimientos equivocados, a las prácticas equivocadas. Ese fue el problema de los Gálatas y también ahora de muchas religiones. Por esto es que hay que entender la verdad para ser liberados por la verdad. En el libro de Gálatas también vemos que dice el capítulo 5, versos 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, tenemos que aprender a usar la libertad que Dios nos da. La libertad no es para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Dios nos da un libre albedrío y una libertad en decidir qué hacer, qué obrar. Pero nosotros, como sabemos que somos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque si hacemos nuestra voluntad, pereceremos, nos perdemos. Solo haciendo la voluntad de Dios seremos salvos, porque Él viene solo por los que hacen su voluntad total, amplia, completa, no en partes. Porque es fácil hacer algo de Dios y mucho de nosotros. Eso todo el mundo lo hace, pero eso es un engaño, un autoengaño, porque eso no lleva a nada, lleva solamente a la condenación. Por eso es importante entender la verdad, estudiarla, conocerla, entenderla, vivirla y también enseñarla. Por eso también lo dice en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a darnos vida por sus palabras, palabras no humanas, sino palabras espirituales divinas, palabras que producen vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos despierta, nos alimenta, nos saca del error y nos lleva a la verdad, nos saca de la debilidad y nos da poder. Y necesitamos poder para vencer a toda obra del diablo, para salir de las obras de la carne y empezar a hacer la obra preciosa de Dios en nuestro espíritu, porque Él para eso ha venido, para rescatar, dice la Biblia, a un pueblo propio, celoso de buenas obras. También vemos que nos dice la Escritura en Colosenses, capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
Ahí vemos que las obras de la carne son solamente para provocar la ira de Dios. Por eso nosotros nos dedicamos a hacer morir lo terrenal. Un creyente muere a la carne cuando vive con la palabra de Dios en su mente y en sus hechos, en todo instante de su vida. Cuando el creyente o el hombre deja de memorizar la palabra, deja de meditar en la palabra y empieza a meditar en sus cosas, empieza a vivir a su manera, entonces cae y el demonio viene y le mete todo mal deseo, toda mala idea, toda forma de error, de pecado, de maldad, para que esté condenado. El diablo eso es lo que quiere, que todos los creyentes sean carnales, sean amadores del mundo, amadores de la vida familiar o de la vida, o se concentren en su trabajo, se concentren en los amigos, en los vecinos, en las diversiones. Eso es lo que quiere el diablo, y aunque vaya a la iglesia ya está perdido, ya está condenado, porque es carnal. Ningún carnal va a entrar al reino de los cielos. Por eso la Escritura nos habla que Él viene por los que han vencido al mundo, al diablo y a la carne. Y los que vencen tenemos que permanecer firmes, firmes contra todas las obras del diablo. Por eso, si todavía no has terminado de morir a tu carne, a tus deseos, es necesario que lo hagas antes que sea muy tarde. Porque el Señor viene solamente por los que son espirituales, son amantes del cielo, de la gloria eterna, de la santidad, de la justicia, de la verdad. Por eso también nos advierte en Gálatas 5, el versos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero todo lo que es obra de la carne anula nuestro derecho al reino de los cielos. Mientras que si nos ocupamos en el Espíritu Santo, en caminar conforme a la palabra, guiados por el Espíritu, con un corazón humilde, lleno de fe y obediencia, entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros amor, paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y toda buena virtud, porque es Dios el que produce en nosotros grandes cosas, porque Él es el que hace grandes maravillas. Por esto, hermanos, que nos conviene a todos ser espirituales 100%. De ese modo tenemos, como dice la Escritura, amplia entrada al reino de los cielos. También nos dice la Escritura, mis amados hermanos, en 1 Corintios 15, verso 50, por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado de enseñar a nuestros familiares que aprendan a vivir en el Espíritu, porque de nada sirve, hermanos, que sean carnales. Todo lo que son carnales no van a entrar al reino de los cielos, por más que uno quiera, no pueden, es imposible, porque no han nacido del Espíritu, porque no viven para Dios ni conocen a Dios. Y el que no conoce a Dios no puede acercarse a Dios. Por eso es que dice, no se preocupen, no piensen carnalmente, piensen espiritualmente. Por eso hay que orar, hay que
enseñar la palabra. Hay que buscar a Dios para que Él produzca ese deseo de arrepentimiento, de obediencia en toda persona que ha de ser salva, y no pensar ni atender a la gente por el hecho de que son personas pensando que se van para el cielo, ni aun que estén en iglesias carnales, iglesias rameras, iglesias tibias. De nada les aprovecha, porque no es como la religión manda. No es como el hombre quiere, sino como Dios manda, como el Espíritu Santo enseña y guía, solamente en la justicia, la verdad y la santidad, que es conforme a la Escritura. Por esto, amados hermanos, necesitamos todos aprender a vivir para Dios, a terminar con todo deseo de la carne, con toda obra de las tinieblas, y no dar lugar al enemigo. Por esto, mis amados hermanos, para nosotros los creyentes, cero televisión, cero mundo, cero deportes, porque en todo eso obra el mundo y obra la carne. Tenemos que estar viviendo para Dios. Por eso la Escritura dice que hay que ejercitarnos para la piedad, hay que esforzarnos en la gracia, hay que vivir para Dios, escondidos, dice la Biblia, porque hemos sido comprados por Dios y estamos en la presencia de Dios y estamos escondidos en Cristo. No estamos para vivir en el mundo como los mundanos o junto con los mundanos, como si no conociéramos a Dios. La Biblia nos habla claramente que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no podemos unirnos. Solamente trabajamos o caminamos, pero no nos unimos. Por eso también dice la Escritura, para concluir en Gálatas 5, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por esto, hermanos, somos de Cristo, entonces la carne no obra en nosotros, sino el Espíritu que hace maravillas para la gloria de Dios. Damos gracias al Señor en esta hora. Padre bueno y santo, gracias por tu amor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado, Señor, para hacer tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor. Levanta sus manos, dele gracias. Alabado, alabado sea, Señor, por darnos la vida, por darnos tu Espíritu, tu palabra maravillosa. Gracias, gracias, Señor. En esta hora a ti nos encomendamos, que tu Espíritu y tu palabra sigan moviéndose poderosamente para tu gloria, para tu alabanza. Alabado, exaltado sea, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, gracias, Señor. Amén, gracias, Señor. Gracias y paz a vosotros, hermanos.